Hola, un saludo para todos. Hoy es el video número 10. eh, Hoy el tema se trata de unidades, unidades de medida. Dice, algunos valores son tan pequeños o tan grandes que se muestran varios números antes o después del punto decimal. Es mejor escribir estos valores como mili, kilo o mega. La diferencia entre un milivoltio y un voltio, por ejemplo, es un factor de 1000. En otras palabras, 1000 milivoltios es igual a un voltio y un kilovoltio es igual a 1000 voltios. Se puede comparar con milímetros y metros. 1000 milímetros es igual a un metro y 1000 metros es igual a un kilómetro. Aquí tenemos un tacómetro que su medida es en kilómetros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Kilómetro a 1000 metros. Y un metro equivale a 1000 milímetros. Un metro equivale a 1000 milímetros. Entonces seguimos aquí. Tenemos unos problemas para resolver, en la cual nos dan aquí, dice calcule la resistencia. Para esto tenemos que tener una calculadora. Si estamos, cuando estemos viendo el video, una calculadora a la mano y el triángulo de la ley de Ohm para que se nos facilite, que se nos grabe las fórmulas. Bueno, entonces dice calcule la resistencia. Para calcular la resistencia eh, de- tenemos esta fórmula de acuerdo al triángulo de la ley de Ohm y nos queda la fórmula de esta manera. R igual a voltaje dividido entre la intensidad. Aquí nos dan las dos variables, que es el voltaje y la intensidad, pero debemos encontrar la resistencia. Entonces, R igual a 900 milivoltios, que está aquí, dividido entre 2 miliamperios, y en la calculadora lo escribimos de esta manera. 900 milivoltios dividido entre 0.002 miliamperios, y el total nos va a dar en la calculadora, nos va a dar 450 ohmios. Tenemos otro, dice calcule la intensidad. En este caso ya nos dan el voltaje y la resistencia, pero la intensidad es la que debemos encontrar. Entonces para ello vamos a la ley de Ohm, triángulo, y ponemos intensidad igual a voltaje dividido entre la resistencia. Entonces intensidad igual, ¿cuál es el voltaje? 12, están dando aquí 12, que es la alimentación, dividido entre la resistencia, que es 300 ohmios. Eh, el valor en la calculadora nos va a dar 0.04, que ese valor es de 40 miliamperios. Debemos aprender a leer el valor que nos da la calculadora dependiendo los ceros que nos da después del punto decimal. Con respecto a esto, sabemos cuántos miliamperios tenemos. Ahora dice, calcule la resistencia. Nos da aquí el valor de voltaje y la intensidad. Entonces, la fórmula para calcular resistencia de acuerdo a la ley de Ohm sería R igual a voltaje dividido entre la intensidad. Entonces, R igual, voltaje es 12 dividido entre 5 miliamperios, y ese número 5 miliamperios lo escribimos en la calculadora de esta manera: 0.005. Ahí sería 5 miliamperios. Y nos va a dar en la calculadora un total de 2400. Entonces lo escribimos aquí. El resultado nos va a quedar 2.4K, que sería 2.4 kiloohmios. Sabemos que un kilo equivale a 1000, 2 serían 2000, como son 2.4, entonces ahí está 2400 el valor.
2400 equivale a 2.4 kiloohmios el valor. Ahora dice, calcule la intensidad de corriente. En este caso nos dan la intensidad de corriente y la fórmula para calcular la intensidad de corriente, de acuerdo al triángulo de la ley de Ohm, sería intensidad igual a voltaje dividido entre la resistencia. Entonces, intensidad igual, el voltaje es 12, que nos da aquí 12, dividido entre la resistencia, que nos dice que es 2 kiloohmios, y sabemos que 2 kiloohmios equivale a 2000. Entonces lo escribimos de esta manera en la calculadora. 2000. 12 dividido entre 2000 nos va a dar un total de, en la calculadora nos va a dar un valor de 0.006, que este valor equivale a 6 miliamperios. Seguimos otro aquí, tenemos otro ejemplo, dice calcule el voltaje. La fórmula para calcular el voltaje, de acuerdo a la ley de Ohm, sería entonces voltaje igual a intensidad por resistencia. Nos dan aquí dos valores, que es la intensidad y la resistencia. Y entonces tenemos aquí escribimos voltaje igual 5.5 miliamperios, que es la intensidad. Voltaje igual a intensidad. Entonces la intensidad es 5.5 miliamperios y lo escribimos de esta manera en la calculadora. 0.0055 equivale a 5.5 miliamperios por 2000, que aquí nos da la resistencia de 2K, 2 kiloohmios, y 2 kiloohmios equivale a 2000 ohmios. 2000 nos va a dar un valor de 11 voltios en la calculadora. Tenemos otro ejemplo, dice calcule el voltaje. Entonces tenemos el valor de la intensidad y de la resistencia, y la fórmula para calcular el voltaje sería voltaje igual a intensidad por resistencia. Voltaje igual a intensidad, pues aquí tenemos intensidad 20 amperios, aquí está 20, por la resistencia, que dice que es 6 miliohmios. 6 miliohmios, entonces lo escribimos en la calculadora, 0.006, y nos va a dar un valor en la calculadora de 0.12, que equivale a 120 milivoltios. 0.12, 120 milivoltios, el valor para que nos va a dar la calculadora. Aquí hay otro que dice calcule la intensidad de corriente, da el valor del voltaje y de la resistencia. La fórmula para calcular la intensidad de corriente es intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Intensidad igual entonces a voltaje, que es 500 milivoltios, entonces lo escribimos de esta manera en la calculadora. 0.5 vale a 500 milivoltios, dividido entre 25 ohmios, nos va a dar en la calculadora un total de 0.02, y esto equivale a 20 miliamperios. 0.02, y eso es 20 miliamperios. Bueno, muchas gracias.